Bueno, en este problema vamos, vamos a darle una solución teniendo en cuenta lo explicado en el anterior video. Entonces dice así: un comerciante compra un producto a un precio determinado, pero quiere vender un 35% más del precio original. O sea, él quiere vender el producto y ganar digamos, una utilidad del 35%. El algoritmo debe imprimir la utilidad y el precio de venta. Entonces vamos a usar este programa que se llama PSIN, que es un simulador de algoritmos. No es un lenguaje de programación, simplemente que lo vamos a utilizar para poder dar una explicación más detallada de cómo resolver un problema algorítmico secuencial. Ese programa es gratuito, lo pueden descargar desde Google y instalarlo, o utilizar también una versión que tienen que es portable. Bueno, vamos a concentrarnos entonces aquí. Entonces, la palabra que regularmente, regresemos acá a la presentación. Antes de irme al PSIN, quiero mostrarles lo que siempre se debe hacer antes de ir al programa, antes de empezar a solucionar el algoritmo. Hacer un análisis del problema. En el análisis del problema debo identificar cuáles son los datos de entrada o cuál es el dato de entrada que necesito para resolver el problema. En este caso, el dato de entrada es el precio de compra. Este proceso lo podemos hacer bien sea escribiendo en un papel o mentalmente, pero siempre hagan el análisis del problema. Si no analizamos bien el problema, no lo podemos solucionar. Entonces analizamos el problema, dato de entrada, precio de compra. Luego el proceso, ¿cuál sería? Entonces nos damos cuenta que es un algoritmo cuantitativo porque debemos hacer una operación matemática para poder llegar a la solución. Entonces acá decimos que multiplicamos el precio de compra por 0.35 y luego le sumamos el precio de compra y ahí nos damos cuenta cuál sería el precio de venta. Por último imprimimos la utilidad, que es multiplicar el precio de compra por 0.35 y el precio de venta, que es la utilidad más el precio de compra. Entonces, mirando la solución de una manera general, entonces tenemos acá inicio, leer. PC es una variable que yo llame precio de compra. Usted puede nombrar las variables como quiera teniendo en cuenta los tres elementos claves. Primero, debe comenzar con una letra bien sea mayúscula o minúscula. Segundo, no puede tener espacios. Tercero, se recomienda que el nombre de la variable no sea superior a 8 caracteres, es decir, no sea muy grande para que se facilite más el trabajo con ella. Entonces, PC es precio de compra. Ustedes pueden nombrarla como quieran. Lo importante es que sepan qué tarea va a cumplir esta variable dentro del algoritmo. Creo otra variable llamada U, que es la utilidad, que es igual a PC, que es el precio de compra, por 0.35, que es lo que me quiero ganar de utilidad. Luego, precio de ventas, que es PV, es igual al precio de compra, que es PC, más utilidad. Por último, imprimir la utilidad y el precio de venta y el fin. Ahora sí, vamos a PSIN. El proceso es la palabra inicio. De acuerdo a la versión de PSIN que tengan, dirá algoritmo o proceso, que viene siendo inicio. Sin título lo pueden dejar ahí o darle un nombre. Yo voy a llamarlo utilidad o precio de venta. El nombre que le quieran dar. Entonces, precio venta. Luego vamos a guardarlo en un lugar específico. Usted decida. Voy a guardarlo aquí en el escritorio. Él toma por defecto el nombre que se le dio acá.
Entonces yo le voy a decir que es precio de venta, tipo de dato o tipo de archivo, puede ser algoritmos en pseudocódigo, archivos de texto o todos, como usted decida. Cualquiera de las dos es válida, o las tres. Le damos guardar y aquí entonces empezamos a resolver el algoritmo. Es importante que a la hora de hacer un algoritmo, bien sea en un lenguaje natural o en un lenguaje de programación, tengamos claro qué es declarar o definir una variable. Muchas veces, o más bien, hablando claro, hay lenguajes de programación que necesitan que la variable sea declarada. Por ejemplo, Java, en Java debo declarar variables. Si no declaro variables, pues no me van a funcionar. En Python, por ejemplo, no necesito declarar variables porque Python es dinámicamente tipado, es decir, él identifica qué tipo de dato es la variable. Pero para que vamos identificando cómo se declara una variable, qué tipo de dato puede tener una variable, entonces vamos a hacerlo aquí en PSI con la palabra definir. ¿Sí? Definir es la palabra reservada de PSIN para declarar variables. Entonces le voy a decir, voy a utilizar una variable llamada PC, una variable llamada U, y una variable llamada PV. Esas serían las tres variables que voy a utilizar para solución al algoritmo. Se pone la palabra como y aquí me dice, bueno, ¿cómo la va a utilizar? Como carácter, como entero, lógico o real. Vamos a decirle que real es como trabajar con números decimales. Los reales reciben números enteros y números decimales también. Es importante ir guardando lo que van haciendo. Miren que cuando están en PSI, si no guardan, aparece un asterisco aquí. Solo le dan control S y ahí le va actualizando los cambios. Bueno, continuando con esto, utilizamos la palabra escribir. La palabra escribir en PSI es para pedir un dato o más bien para mostrar un mensaje, bien sea de salida, de entrada, un mensaje que el usuario va a ver y un mensaje que va a servir como ayuda para, digamos, en este caso, para saber qué datos debo ingresar para que el problema sea solucionado. Entonces pongo escribir y entre comillas le digo escriba o digite o ingrese, escriba el precio de compra. Este mensaje es solamente ilustrativo para que la persona sepa que debe ingresar cuando ejecutemos el algoritmo. Pero sí debo escribir la palabra leer. La palabra leer me va a dar, digamos, el permiso o la entrada de datos, el permiso para ingresar los datos. Entonces aquí en leer le voy a decir PC, que es precio de compra. Hagamos el siguiente ejercicio. Si yo no pongo el escribir, voy a quitarlo y le doy ejecutar, el algoritmo aquí me está ejecución iniciada. Ahí me está pidiendo el dato de entrada, solo que como no puse la palabra escribir, no sé qué voy a ingresar. Si yo pongo 7, por ejemplo, y le doy enter, ahí finaliza, porque no he hecho más nada. En cambio, si le ponemos la palabra escribir con la frase, al ejecutarlo, ya me aparece un mensaje y ahí ya sé qué debo seguir, qué debo hacer en el momento de ejecutar el algoritmo. Entonces yo pongo aquí 40 y ya sé que ese es el precio de compra. Entonces por eso es importante leer. No es que sea obligación hacerlo en el algoritmo, solo que ayuda a la hora de ingresar los datos. La palabra escribir se puede utilizar incluso para imprimir o para dar datos de salida, solo que yo en este caso voy a utilizar escribir para pedir datos e imprimir para la salida. Luego, ¿qué sigue? Utilidad. Utilidad es igual, o la U es igual a PC, que es el precio de compra, por 0.35, que es lo que está diciendo el enunciado que la persona se debe ganar, como va a recibir como ganancia. Precio de venta es igual a ¿quién? A la utilidad más el precio de compra. Listo, ya está el problema solucionado. Tenemos acá la entrada, que es la solicitud del dato que necesito para poder resolver el problema.
Recordemos, si no hay entrada, no hay solución. El proceso, la operación matemática que creé, que me ingenié, por decirlo así, para poder resolver el problema. Y ahora la salida con la palabra imprimir. Aquí le voy a decir imprimir utilidad, entre comillas, utilidad. Si quiere poner dos puntos, coma, cierro comillas y luego la coma para colocar la variable u, que es la que me va a mostrar cuánto se va a ganar la persona. Utilidad es la u, es decir, lo que la persona se va a ganar, la ganancia que va a recibir. Imprimir. Ahora vamos a decirle entre comillas precio de venta. Precio de venta. Tenemos este uno aquí. Cierro comillas y es PV. Listo, ya está. Control S para guardar. Y ahí ya tenemos el algoritmo. Este algoritmo que está acá en lenguaje natural sigue siendo en lenguaje natural acá, pero en PSI, que ahí ya podemos ejecutar y hacer la prueba de escritorio para poder darnos cuenta si el algoritmo funciona. Entonces damos clic aquí en el botón de ejecutar y aquí vamos a correr el algoritmo. Entonces escribe el precio de compra, voy a poner 80.000 y aquí ya me dice la utilidad son 28.000 pesos y voy a vender el producto en 108.000. Si vuelvo y ejecuto acá por reiniciar y pongo por ejemplo 5 millones, ahí está, ¿sí? El algoritmo debe funcionar para cualquier valor. El valor que usted ingrese debe darle solución al algoritmo, ¿sí? Entonces ahí ya me acabo de dar cuenta. Podemos comprobar que el algoritmo funciona porque está dando solución a cualquier valor. Entonces aquí tenemos la solución al problema que se está planteando acá, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo resolver un problema algorítmico secuencial. A continuación voy a resolver otro ejercicio para ir entendiendo más acerca del tema.